29 de mayo de 1994. Después de 3 horas de carrera, Al Unser Jr. cruzaba la meta detrás del safety car ganando su segunda Indy 500. Pero, esa fecha y esa victoria se convertirían en la manzana de la discordia para una categoría que estaba arrasando y amenazaba con convertirse en una de las más populares del mundo, incluso desafiando a la misma Fórmula 1. Así que hoy te presento la Kart, la categoría que desafió a la F1. Antes de iniciar, te invito a suscribirte activando las notificaciones para conocer más datos e historias del mundo motor. La Kart fue una categoría de monoplazas estadounidenses nacida en 1978. Esta nació después de la separación con la USAC, que era hasta ese entonces la mayor categoría de monoplazas en los Estados Unidos. Dicha separación se dio porque muchos dueños de equipos y los mismos aficionados consideraron que la USAC no era competente para organizar el campeonato de monoplazas en el país. Además, los equipos sabían que tenían el potencial para crear una mejor categoría y cobrar más por los derechos televisivos. Otro agregado es que la Kart logró llevarse e incluir en su calendario las 500 millas de Indianápolis, la carrera más importante para monoplazas en los Estados Unidos. Para completar, esta nueva organización no fue reconocida por la FIA. La temporada inicial de la Kart, posteriormente llamada IndyCar, fue en 1979, temporada ganada por Rick Mears del equipo Penske. Durante los años 80, la Kart fue en crecimiento, dominada en sus inicios principalmente por los pilotos norteamericanos. Aunque la categoría, por ser competitiva y mezclar elementos de la filosofía deportiva estadounidense, principalmente el espectáculo, y tener una organización similar a la Fórmula 1, se hizo atractiva para los pilotos extranjeros. Muchos ex Fórmula 1 como Emerson Fittipaldi, Teo Fabi, Roberto Guerrero, Fabrizio Barbazza, Eddie Cheever, Stefan Johansson, entre otros, vieron la oportunidad de oro para triunfar, no solo en una categoría en crecimiento, sino en una categoría más competitiva, en términos de igualdad que la misma Fórmula 1, donde muchos con un auto decente podrían pelear por el título. Este campeonato llamó la atención de muchos motoristas y grandes fabricantes, incluso la misma Ferrari consideró entrar a la categoría americana cuando tuvo un conflicto con la FIA por los límites presupuestarios propuestos para ese tiempo, llegando a diseñar y construir la Ferrari 637, que a pesar de no competir, sentó un precedente que muchas otras categorías y la F1 no pudieron ignorar. La Kart ganó renombre en los años 90, tanto que el mismo Nigel Mansell, después de quedar campeón en 1992 de la Fórmula 1 y no renovar en el equipo Williams, decidió competir en la categoría americana. En 1993 el británico se llevó el título como novato, siendo el primero en lograrlo. El triunfo de Mansell le dio un impulso a la categoría americana, tanto que un sector de la prensa y los aficionados la comparaban con la Fórmula 1, incluso poniendo a la Kart por encima de esta. IndyCar en la época, en los 90s, pues estaba casi al nivel de Fórmula 1, de popularidad. Nigel Mansell vino y siendo campeón de Fórmula 1 en Williams, se vino, ganó el campeonato en IndyCar y había muchos pilotos que cambiaban tanto de Fórmula 1 a IndyCar y viceversa. Otro agregado es que Penske tentó al mismísimo Ayrton Senna para que participara en la categoría en 1993, aunque al final no fue a la Kart, el piloto brasilero sí hizo algunos test en un Penske dejando grandes impresiones. Esto no fue ajeno a la categoría reina, que de cierta manera miraba de reojo lo que pasaba en los Estados Unidos, con una serie que cada vez llamaba la atención y que su cubrimiento mediático se estaba convirtiendo en una amenaza para la F1. Las 500 millas de Indianápolis era la prueba más importante de la temporada en la Kart. Para la prueba de 1994, Al Unser Jr. se llevaba la pole con su Penske Mercedes por media milla sobre Raúl Boesel, pero nadie se imaginaría lo que pasaría en la carrera 2 semanas después. El 29 de mayo, día de las 500 millas de Indianápolis de 1994, quedaría marcada para la historia como el punto de debacle de una de las categorías más importantes del motorsport a nivel mundial. Los pilotos de Penske dominaron con toda esa carrera. Su alianza con Mercedes, aprovechando un hueco en el reglamento, generó uno de los mejores motores diseñados especialmente para esta carrera, el Mercedes-Benz 500i. Al Unser Jr. apabulló, humilló y masacró a toda la competencia ese día, sacándole una vuelta a todos, excepto a Jacques Villeneuve, que poco pudo hacer en su Reinhardt. Además de no ser por una bandera amarilla a poco del final, la victoria de Al Unser y Penske habría sido más humillante. Tony George, dueño del Indianapolis Motor Speedway, vio esta victoria como un punto de inflexión y una oportunidad para separarse de la Kart. Este propuso la creación de una categoría que recuperara el espíritu de identidad americano. En 1996 nace la Indy Racing League, bajo la batuta de George. Esta categoría dejaba atrás los circuitos permanentes para correr exclusivamente en óvalos. Otro argumento de George para la separación de la categoría fue: al igual que la Fórmula 1, la Kart se había vuelto muy tecnológica y estaba dominada por los equipos más adinerados a costa de los más artesanales.
Esta serie se esbozó con el objetivo de atraer a los mejores pilotos estadounidenses, con un reglamento de menores exigencias y mayor competitividad entre los autos, produciendo finales de carrera más disputados que otras categorías. El golpe final en la separación de la IRL fue que se llevó la Indy 500 para su calendario de carreras, generando que la kart comenzara a perder el impulso que los había puesto en la cima. A pesar de la separación de la IRL, la kart gozó de un final de siglo y el inicio del nuevo, con un alto grado de popularidad, teniendo campeones de renombre como Alex Zanardi, Juan Pablo Montoya, Cristiano da Mata y Gil de Ferran. Muchos especialistas consideran que el fin de la kart comenzó en el año 2001, con la cancelación de la carrera en el Texas Motor Speedway por motivos de seguridad. Los dueños del óvalo demandaron a la categoría por incumplimiento de contrato, la cual tuvo que pagar una indemnización de más de $1 millón, además de perder muchos patrocinios por dicha demanda, dejando a la kart mal parada públicamente. Otro punto que sentenció a la kart fue la partida de equipos históricos de la categoría a la IRL, como Penske, Chip Ganassi, Green, entre otros. También perdieron varios óvalos importantes que saltaron a la categoría rival, incluso Honda y Toyota pasaron a la IRL, llamada IndyCar después del año 2003, dando los últimos retoques para la decadencia de la kart. En 2002, FedEx anunció el fin a su patrocinio como título de la serie kart al concluir la temporada. Debido a la pérdida de su patrocinador principal y 2 proveedores de motores, las acciones de kart se desplomaron. La organización se declaró en bancarrota en 2003, luego de terminada esa temporada, y los activos fueron objeto de liquidación, finalizando de esta manera la historia de la que sería la máxima categoría de monoplazas en los Estados Unidos. Aunque la categoría continuó con otros dueños, habían perdido su lugar contra la IndyCar como el máximo referente en Norteamérica. El año 2007 se convertiría en el último año de la kart, la categoría agonizaba, y sus deudas se incrementaban, ya que la nueva administración no pudo resolver el problema fiscal de la serie. No fue sino hasta febrero del 2008, donde la kart y la IndyCar se fusionarían, creando nuevamente una sola categoría, pero no de la misma manera que lo fue en los tiempos pasados. ¿Crees que si la IndyCar no se separaba en 1996, habría sobrepasado en popularidad a la Fórmula 1? ¿Qué pilotos de la época dorada de la kart admirabas más? Déjame todo en los comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones para conocer más datos del mundo motor. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más, me despido. Un saludo a todos. Hasta la próxima.